¿Cómo están? Buen día chicos, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien chicos, buenos días, ¿no? De forma reiterada. Esperamos un par de minutos más antes de empezar, por favor. Correcto chicos, buenos días. Ya entonces vamos ya empezando, ya haciendo las recomendaciones del caso, ¿no chicos? Ya que es necesario nuestra participación, nuestra asistencia, ya que de esa manera pues complementamos, ¿no? Así nuestro proceso de formación académica, ¿ya? La presencia de ustedes acá, su participación de ustedes, ¿no? La intervención de mi persona, ¿sí? La intervención de sus compañeros, etcétera, vamos formando nuestro aprendizaje, ¿no? Hay que entender que el aprendizaje es un proceso de interacción, ¿ya? Colectiva, no es un proceso, pues, no, digamos, directo, ¿ya? Sino es un proceso continuo, ¿no es cierto? ¿Ya? De muchos factores, ¿ya? De muchos factores, internos, externos, etcétera. Pero es necesario, chicos, que podamos participar, ¿ya? Que podamos participar, que podamos intervenir. Ya habíamos indicado, ¿no? La forma de cómo debiésemos de hacerlo. Levantamos nuestra manito, ¿correcto? Y activamos nuestro audio, ¿no? Y si tenemos dificultades, ya porque la conexión está un poco baja, etcétera, ya también se acepta que lo puedan hacer por la mensajería de la llamada, ¿ya? La mensajería de la llamada. Sí, muy bien, chicos, muy bien. Entonces, vamos empezando, ¿ya? Vamos empezando, ¿sí? Nuestra sesión que nos aborda el día de hoy, ¿ya? Sí, correcto, ¿ya? Correcto. El tema que nos aborda, chicos, es la revolución industrial, ¿ya? La revolución industrial o la primera revolución industrial, ¿ya? La primera revolución industrial o la revolución industrial. Muy bien, ya es un tema importante, ¿no? Dentro de la historia universal. Ya es un tema esencial dentro de el conocimiento de la historia universal, ¿sí? Estamos ya, ¿no? En la primera semana, ¿sí? Dentro del tercer bimestre, ya chicos, acá es tercer bimestre. Sí, muy bien. Tercer bimestre, ¿ya? Correcto, con la aclaración, ¿no? Necesaria. Bien, chicos, como les indicaba, ¿no? Esta revolución ya industrial es importante, ya esta revolución industrial es importante, chicos, ya que con ello, pues, ¿no? Nos va a permitir, ¿no? Ver de cómo la especie humana, ¿no? O el ser humano, pues, ha pasado por distintas etapas y esta segunda etapa va a ser importante, ¿ya? Esta segunda etapa va a ser importante. La primera etapa, chicos, ¿no? De forma de comentario, antes de poder abordar el tema, ya, antes de abordar el tema, ¿sí? Es los pasos que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ratito, muy bien. Ha habido varias etapas por lo que ha pasado la especie humana. El primero, chicos, es la primera revolución, la revolución neolítica, ya, la revolución neolítica, correcto.
Esto es cuando, chicos, cuando van a descubrir la agricultura, profesor, y van a descubrir qué cosa, la ganadería, profe, ¿ya? La ganadería. Ya, muy bien, correcto. Es la primera, ¿no? La primera revolución, ¿sí? Tecnológica que se pueda dar, ¿no? La segunda, chicos, es la que vamos a hacer ahora, ¿ya? La segunda es la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial. No va a haber ya máquinas que van a producir máquinas, ¿no? ¿Sí? Se van a desarrollar, ¿no? Y se van a descubrir, ¿no? Muchos otros instrumentos, ¿ya? Sí, que va a permitir, pues, un avance en ella, ¿no? Y la tercera, se dice la revolución tecnológica, ¿no? Ya, y así. ¿Ya, chicos? Muy bien, correcto. Ya, correcto. Ahí vemos, ¿no? Cómo ha sido esa primera revolución industrial, ¿no? Ahí podemos visualizar, ¿no? Algunas imágenes, ya que asemejan, pues, este cambio, ¿no? Ya ahí vemos, ¿no? Algunas industrias, etcétera, ya y el descubrimiento, ¿no? De la energía de vapor, ¿no? Ya ahí vemos una locomotora, etcétera, ¿no? Ya que van a ser características de esta etapa, ¿ya? De esta etapa. Muy bien, muy bien. Correcto, chicos. Correcto. Ya dice, ¿cuál va a ser nuestro propósito, chicos, de esta sesión? Reconocer los aportes tecnológicos elaborados por el hombre en el proceso mediante la esquematización de la información para poder comprender las consecuencias hasta nuestra actualidad, ¿no? A ver, chicos, comentarles, a ver, comentario de ustedes. Ya, comentario de ustedes. En la parte de donde están ustedes, ya me pueden indicar, hay algunas industrias, algunas empresas, chicos. A ver, y si me dicen, profe, por mi localidad, por ejemplo, hay una industria, ¿no? Textilera. Profe, por mi zona hay una industria de calzados, ¿no? Profe, por mi zona hay una industria, ¿no? Digamos así, de telas. Ya, a ver, chicos, de este lugar de donde nos estamos conectando, a ver, ¿me pueden indicar si hay algún tipo de industria o no, chicos? A ver, para situarnos también, a ver si el Perú está en ese contexto o no, ¿no? O tal vez aún no hemos llegado a esa etapa. A ver. Ah, por acá dice Carolina, dice, ¿no? Por mi zona, profe, no hay industria, ¿ya? A ver, chicos, ¿quién más? A ver, opiniones. Ah, por acá dice Sheila, hay una de llantas, dice, ¿no? Muy bien, ¿ya? Correcto. ¿Qué otra industria habrá por nuestra localidad, chicos? Ah, por acá dice Ladi, ¿no? Ya, Camila. En Chiclayo, profe, hay una industria pesquera. Muy bien, una industria pesquera. Ya, correcto. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Qué más habrá a ver de nuestras zonas? Ya, ¿qué más habrá? ¿Habrá alguien más? Para situarnos, pues, ¿no? Tal vez ya ni siquiera, tal vez ni hemos llegado todavía a esta etapa, ¿no? Importante. Ah, por acá dice, ¿no? Por acá nos dicen que hay una industria textil, ¿no? Por su zona. Muy bien, correcto, chicos, ya, muy bien. Ya, en efecto, ¿no? De en alguna otra manera, pues, en nuestra zona, en nuestras localidades, hay pequeñas, ¿no? O medianas industrias, ¿no? Ya, industrias panaderas, ¿no? Industrias tales de tejido, ¿no? Algunas también que se dedican como a industrias, ¿no? Pesqueras, ¿no? La producción de harina de pescado, ¿no? Algunas ladrilleras, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Cuando hablamos de industria significa transformar para poder tener mercancías y poder venderlas, ¿no? ¿Ya, chicos? Muy bien, correcto, ya, correcto. Muy bien, ¿ya? Entonces, eh, estamos en esta etapa, creo, ¿no? Sí, entonces, por las evidencias que ustedes mismos me están dando de conocer, ya hemos pasado esa revolución industrial, ¿no? Medianamente lo hemos pasado, ¿no? Muy bien.
Correcto, chicos, correcto. Ahora vamos a visualizar esta imagen y vamos a comentar un poco, ¿ya? Dice el siglo XIX, ¿ya? Siglo XIX. Cuando hablamos del siglo XIX, chicos, ¿hablamos de qué años? A ver, vamos a abrir una pestañita, ¿ya? Una más, a ver. Por acá dice, ¿no? Vamos a ubicarnos. Acá está el siglo II, a ver, el siglo II. Por acá estará el siglo III, ¿no? No quiere pintar. Muy bien. A ver, cuando hablamos de siglos, chicos, ojo, hay que tener en cuenta también en relación a, ¿no? El nacimiento de Cristo. Antes de Cristo, ya lo que estábamos, ¿no? Indicando, tal vez con ustedes otro grupo, y después de Cristo. Ya acá los años son de forma descendente, bajan, pues, ¿no? Y acá es de forma ascendente, suben, ¿ya? Sí, acá será pues, el siglo tercero, ¿no? El siglo tercero, acá estará el siglo segundo, ¿no? Muy bien. Ya, eso es en relación a los siglos. Ahora, para ubicarnos, chicos, en relación a los años, ¿ya? Porque algunas veces hay confusión también en relación a esto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del siglo II al siglo III, ¿entre qué años y qué años corresponden, chicos? A ver, ya, cuando hablamos del siglo II, básico, chicos, ¿ya? A ese 2, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar uno, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos del siglo II, hablamos del año 1000. Profe sencillo, del año 1000. ¿Hasta qué año? A este 3 le resto uno. Será hasta el año. No, 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 acá estamos mal, chicos. Del año, no es del año 100 al año 200. Ya, al año 200, ¿correcto? Muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, del siglo, eh, mm, siglo 6, ¿qué años corresponderán, chicos? Bajamos uno. Al 5 bajo uno. Ya será el año. ¿Qué año, chicos? Al siglo, perdón, al 6 le bajo uno. Va a ser el año. Al 6 le bajo uno. Es 5, ¿no es cierto? En este va a ser el año 500. Ya, al 6 le bajo uno, ¿correcto? Muy bien. A ver, al 10, al siglo 10. A ver, no quiere pintar por acá. A ver, por acá nomás. A ver, vamos borrando esto de acá, ¿ya? A ver, por acá le ponemos al año 10, a ver. O al año 15, mejor, ¿ya? Al siglo 15, perdón. A ver. El siglo 15, chicos. Ya, el siglo 15. Al 15, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar uno. Va a ser 14, ¿no es cierto? Entonces será el año 1400. ¿Ya? Lo que hago es quitarle uno. Muy bien. Y si hablamos del siglo, ahorita estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Muy bien, profe, estamos en el siglo XXI, correcto.
Ya. ¿Qué hago a este siglo XXI? Lo voy a quitar uno. Es 20. Entonces hablamos de los años 2000 en adelante, ¿no? Ya, el año 2000. Muy bien. No quiere pintar el plumón. El año 2000, ¿ya? El año 2000, correcto. ¿Ya? Y cuando vamos a llegar, chicos, al siglo XXII, y al siglo XXII de igual manera, ¿no es cierto? De igual manera, profe, de igual manera, muy bien, de igual manera. Ya, cuando hablamos del siglo XXII, ¿de qué años serán, chicos? A ver, 21. ajá, acá sería ya 21, ¿no? 21, correcto, chicos. Entonces, eso es básico, ¿ya? Lo que vamos es bajar solamente uno. Y acá nos dice en el siglo XIX, correcto. Entonces, ¿qué años corresponderán, chicos? Al siglo XIX, ¿qué hago? Le voy a bajar uno. Entonces será 1000. ¿Cuánto, 18. chicos? Ajá, 18. Entonces le pongo 1800. correcto, ajá, 1800, profe. Ya, desde 1800 hasta qué año? Sencillo, profe, hasta 1880 perdón, 99. 1899. Ahí aquí empezará, chicos, el siglo XX, ¿no? 2X, el siglo XX. Ya, muy bien. Ya entonces, básico, ya chicos, eso es importante conocer en historia universal, ya para ubicarnos, ¿no? Porque muchas veces podemos confundirnos, ¿no? Siglo XIX, debe ser seguramente 1900, ¿no? O siglo XX, entonces el siglo, ¿no? Los años 2000. Ya en historia universal hay que conocer eso, chicos, para poder ubicarnos, ¿ya? Muy bien, acá nos dice, se han desarrollado en el siglo XIX. ¿Ya? Y yo les preguntaba, hay que observar, chicos, la diferencia entre la imagen uno y la imagen 2. ¿Ya? Observamos e indicamos las diferencias y las semejanzas entre una y otra, ¿ya? Bien. Vamos avanzando, chicos. Por favor, me dan solamente su descripción, ¿ya? Su descripción, por favor. A ver qué vemos en la imagen uno. Dice, primera pregunta, dice, ¿no? En la imagen uno, en la imagen uno, acá la A, ¿no es cierto? ¿De qué manera están trabajando las personas? A ver, chicos, comentarios. ¿De qué manera están trabajando estas personitas que están ahí? ¿Ya? ¿Cómo estarán trabajando? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué se imaginan que están haciendo? Ya no es uno solo, ¿no? Quien trabaja, ahí creo que hay varios, ¿no? Manualmente me dicen ahí, ya, muy bien, gracias, hija. Ladi, ¿no? Camila, correcto. Vamos anotando. Ladi, ¿me puedes dar tu apellido, hija, cruzado? Me lo pones en el chat nomás, ya, por favor. Muy bien. Sombreros, creo, me dicen ahí, ¿no? Están haciendo una especie de sombreros. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Ajá. Puede ser sombreros, ¿no? Tal vez sea telas, tal vez, ¿no? ¿Ya? Correcto. Muy bien, chicos. Parece, ¿no? Una industria textil. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Ajá. Dice, cruzando. Perdón, es Laris, cruzado Montenegro. Muy bien, gracias, hija. Correcto, chicos. Por acá dice Alexander González, ¿no? Ya me dice, están haciendo ropa, ¿ya? ¿Correcto? Hijo Alexander, ¿también me das tu apellido, por favor? Tu apellido completo, ¿ya?
Sí, están haciendo ropa, me dicen por ahí, ¿no? Muy bien. Isabel Vega, me dicen, es una, manualmente parece una fábrica textil, ¿no? Muy bien. Ya, Venegas. Chicos, si es que no están sus datos completos, ya acá en la mensajería, me dicen nomás sus datos completos, ¿ya? Me mandan su respuesta y me dan sus datos completos para yo poder anotarlo, ¿ya? Porque en algunos solamente aparece, por ejemplo, Isabel Vega, hijita, ¿me puedes dar tus apellidos completos, por favor? O en algunas veces no sale completo los datos, no solamente aparece parte de ella, entonces, no sé, para poder identificarles, ¿ya, chicos? Muy bien, correcto, muy acertadas sus participaciones, ¿no? Ya ustedes mismos han podido recrear lo que están haciendo ahí, ¿no? Ya lo que están aparentemente desarrollando. A ver, a ver, chicos, acá vemos una personita y ustedes me van a ayudar, ¿ya? A ver, este de acá. Este señorcito que está acá. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Será viejito? ¿Será joven? ¿Cómo lo ven? Viejito. Viejito, ¿no? Ya, entonces, ¿y por qué creen, chicos, que hasta de viejito seguían trabajando ahí? ¿No? ¿Por qué creen? Uno, por la necesidad, creo, ¿no? Ya se veían obligados. Ya, correcto, chicos, ya. Muy bien, ya. Ya se va a indicar, ya posteriormente, no cómo han sido esas formas de trabajo que se tenían en esa época. Muy bien, ya, muy acertada, chicos, sus opiniones. Ahora, avancemos, dice, en la imagen 2, ya, dice, de la imagen 2 dice, ¿qué condiciones crees que trabajan estos niños, ¿no? En esos tiempos. Ahora es posible ver estos niños en esas condiciones, acá ya en el Perú actual. Dice, otra vez repito, No, ya. Perdón, hija, no te escuché, disculpa. profesor, buenos días. No, No, me dice. ¿Cuál es tu nombre, hijita? Disculpa. Anita García. Muy bien, hija, ya. Gracias, muy agradecido, correcto. Ella me dice que no, ¿no es cierto? A ver, chicos, para ustedes, ¿aún los niños tendrán esas condiciones de trabajo, ¿no? Etcétera, en la actualidad, o no? ¿Qué piensan, chicos? Sí, profesora, algunos, pocos. Algunos, algunos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más por ahí está levantando la mano? Profesor, Sí. profesor, mayormente sí hay, pero eso depende. O sea, mira, otros trabajan para pagar sus estudios, un ejemplo como yo, Ujú, otros ya son obligados a muy corta edad a poder trabajar, así como verán en las calles, hay jóvenes, especialmente niños, que hacen trabajar por obligación o a veces por mera necesidad. ujú, ujú. Muy bien, muy acertado, ¿no, chicos? Ya, si es que, ¿no? En casita, pues falta dinero, tal vez solamente tenemos la presencia de mamá, etcétera, y somos varios hermanitos. Desde pequeñitos sí hay que salir, pues, a realizar algunas otras actividades, ¿no? Ya. Sí, en otras, si alguien por ahí, sí, alguien, sí, te escucho, hija. Profesor, buenos días. Otro es Buenos porque días. abandonan a los niños, madre o padre, quedan huérfanos. Ujú. Sí, pues también pasa eso, ¿no? Cuando son huérfanos, quedan solos, ¿no? Tal vez muere papá, muere mamá, pues el hermanito mayor te tiene que hacer cargo, ¿no? Ya, son muchos factores, ¿no? Como ustedes indican, ¿no? Muy bien, chicos, ¿ya? Correcto. Pero en esa época, desde pequeñitos hasta viejitos, como estamos viendo ahí, ya se veían en esa necesidad de ir a trabajar, ¿no? Como ustedes estaban indicando, para poder saciar sus necesidades mínimas, ¿no? ¿Ya? Aunque solamente unas veces les daban de comer y les daban una covacha donde poder vivir, ¿no? Nada más. ¿Ya? Y por esa condición de vida o de trabajo
Y si es que no trabajaban, no había vivienda, no había comida, entonces se veían obligados muchas veces, ¿ya? Muy bien, chicos, correcto, muy acertada su participación, ¿no? Sí, muy adecuada también, ¿no? En relación a nuestro contexto en el cual, pues, vivimos, ¿no? Correcto, y ahí vemos cómo ha sido ese proceso de la transición, ¿no, chicos? Ya, de cuando empieza, pues, la llamada revolución, ¿no? Industrial, ¿sí? De cómo poco a poco la especie humana ha ido, pues, desarrollándose desde usar, ¿no? El palo, los huesos, ¿no? Algunas herramientas muy básicas, hasta pasar ya, pues, el desarrollo de las ruedas, el uso de los metales, ¿no? Y ahora, ¿no? Básicamente ya en esta primera o en la revolución industrial, ¿no? A usar las industrias locomotoras, ¿no? O las industrias de vapor, ¿no? Ya en relación a la energía ya, ¿sí? Eh, ¿No? Que van a producir esas máquinas, ¿no? Muy bien, ya, entonces vamos señalando un poco en relación, pues, a la definición, ¿no? Ya, de esta primera revolución industrial. Como habíamos indicado, chicos, ya, se va a desarrollar entre qué años. Acá dice entre los siglos 18, profe, y los siglos 19. Ya, se desarrolla entre los siglos 18, profesor, y los siglos 19. ¿Dónde se desarrolla, profesor? ¿Se habrá desarrollado acá en el Perú? No, hijo, lamentablemente no, ¿no? El Perú ha llegado ya tardíamente, ¿ya? Se ha desarrollado principalmente en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, en los países de Europa, posteriormente, ¿no? De forma consecutiva. Será Inglaterra, Francia, España, ¿no? Principalmente en los países de Europa, ¿ya? Pero el pionero en ese momento va a ser Inglaterra, ¿no? Muy bien, ¿ya? Definición entonces, chicos, ¿ya? Definición, ¿sí? Dice, es el proceso de cambios económicos, ¿ya? La forma de producción ya no va a ser, pues, artesanal, ¿no? Yo que soy acá, pues, ¿no? Un artesano, ¿sí? Zapatero, ¿correcto? ¿Ya? Producía, pues, al día hacía un zapatito, ¿no? Muy bien, acá tengo un par de zapatitos al día, hacía. ¿Ya? Correcto. Y es para poder llevar al mercado, ¿no? No hacía solamente un zapato, tenía que ser pues 10 pares de zapatos, 15 pares de zapatos, ¿no? Pero cuando ya se da la revolución industrial, va a haber un cambio económico. La producción ya no va a ser pues manual, sino va a ser a escala, ¿no? En un día ya no va a ser un calzado, ¿no? Con la industria que voy a tener, ya voy a hacer pues al día haré unos 20, al día haré unos 30, al día haré unos 40, ¿no? Etcétera. Entonces ahí, chicos, ya hay un cambio, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien? Muy bien, ya entonces hay un cambio ahí, ya hay un cambio económico, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más, chicos? También en la tecnología, ¿no es cierto? Apagamos nuestro audio, por favor, hijos. A ver, ¿quién tiene activado su micrófono? Muy bien, ya. Entonces, ahí visualizamos, ¿no? Cómo se han dado esos cambios, ¿ya? De igual manera, indicados, va a haber cambios tecnológicos también, pues, ¿no? Ya de pasar, pues, a usar, digamos, herramientas simples, ¿no? Para hacer, por ejemplo, el zapato, el calzado, ¿no? Ya usaba, pues, ¿no? Herramientas o materiales, ¿no? Rudimentarios, por así indicarlo, ¿no? Ya que me demoraba mucho tiempo, ¿no? Pero con ello ya va a haber un gran avance, por ejemplo, ¿no? En la industria del cuero, ¿ya? O tal vez también en la industria de la lana, ¿no? En la industria de los textiles, ¿ya? Entonces va a haber grandes cambios tecnológicos, chicos. De igual manera, ¿ya? Cambios sociales, ¿ya? Porque ¿quiénes van a trabajar, chicos, acá? Yo que estoy acá anteriormente, yo solito hacía pues un par de zapatos, ¿no? O dos pares de zapatos. Ahora para producir 40, 50, yo solo ya no lo puedo hacer, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a contratar a más personales, ¿ya? Ahí, eso es lo que estábamos viendo ahí, pues, ¿no es cierto? Y voy a contratar yo como empresario, ¿no? Como burgués, ¿ya? Porque ahí surge la burguesía, una clase social,
ya que ya tiene ya poder político, ¿no? Voy a contratar, ¿no? A más obreros, a más proletarios, ¿no? Muy bien, ya. Te voy a contratar a ti para que ya me hagas, ¿no? Tú solito me vas a hacer 20, tú otros 20, tú otros 20. Muy bien, ¿ya? Correcto. Y ahí ya hay un cambio social. Ya surge o aparece, ¿qué cosa, chicos? El proletario, ¿sí? Y la burguesía como tal, ¿no? Como clase social dominante ya, la burguesía. Este que anteriormente producía, pues, ¿no? Un par de zapatos, ya no produce. Ahora, ¿qué cosa tiene? Tiene acá sus, ¿no? Sus obreros, ¿ya? Tiene al proletariado que se encarga de realizar esas actividades, ¿no? Por él. ¿Quién es el beneficiado, chicos? La burguesía, pues, ¿no? ¿Ya? Porque ellos, ¿cuántas horas de trabajo realizaban? 14 horas, 16 horas, 18 horas de trabajo, ¿no? Ya solamente salían para almorzar, a cenar y dormir, ya mínimamente unos 3 4 horas, ¿no? Y ahí otra vez volver al trabajo, ¿ya? Esas eran las formas de vida que se tenían. Muy bien. ¿Cuáles eran las causas, chicos? Ya, dice, gran demanda de la mercancía de parte de las colonias. Ya ustedes saben de, ¿no? Inglaterra tenía colonias, ¿no? En América, por ejemplo, América del Norte, en África, en Asia también tenía muchas colonias. Y ahí esas colonias, ¿qué necesitaban, chicos? Mercadería, mercancía, ¿no? Entonces, ya faltaba, yo produciendo un par de zapatos, pues imagínate, para poder abastecer toda esa población, no me podía dar abasto, ¿no? Entonces necesitaba mejorar mi industria, ¿ya? Entonces, una causa principal es eso, ¿ya? La gran demanda de industrias, ¿ya? Perdón, de mercancías, ¿no? ¿Qué más, chicos? Inglaterra poseía un sistema político parlamentario liberal. Y ustedes dirán, profe, ¿qué significa eso, no? Está raro esa palabra, parlamentario liberal. Ya, chicos, significa que el Parlamento, ¿no? Dio muchas reformas estructurales para que la economía de Inglaterra pueda florecer, ¿no? ¿Ya? Dio muchas libertades a su burguesía para que pueda invertir, para que pueda desarrollarse, ¿ya? Para que pueda desarrollar la industria, ¿no? Para que los científicos de ahí no tenían un apoyo, respaldo, ¿no? Ya económico, financiero, para que puedan hacer esas investigaciones, ¿no? Ya, entonces, un aspecto tan importante, una causa, ¿no? Para que se pueda desarrollar ya la industria, ¿no? La revolución industrial ahí en Inglaterra. ¿Qué más, chicos? Dice el surgimiento de los inventos tecnológicos, ¿no? De gran valor, ¿ya? De gran valor. ¿Cómo qué, chicos? Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, ya el vapor de agua, ya, ¿no? Acá tenemos, ¿no? La máquina de vapor de agua, ¿sí? ¿Y qué necesita para que funcione ese vapor de agua? Carbón. Acá tenemos al carbón, ¿no? O también se necesitaba hulla en ese momento, en esa época, ya que daba una especie de energía, ¿no? ¿Ya? Para que pueda calentar y esto pueda dar, pues, movimiento, ¿no? ¿Ya? Movimiento, muy bien, ¿ya? ¿Qué más, chicos? La expansión demográfica. Cuando hablamos de expansión demográfica, chicos, ¿de qué hablamos? El aumento de la población, pues, ¿no? Ya va a aumentar la población, correcto. La población, ¿dónde va a aumentar, chicos? En las grandes ciudades. ¿Dónde están ubicadas las fábricas? En las ciudades principalmente, en las urbes, en los burgos, ¿no? De ahí viene la palabra burguesía, burgos, o sea, en las ciudades, ¿ya? Que permitió el aumento, ¿no? De la mano de obra. Esa mano de obra, ¿no? Que va a estar acá, ¿dónde va? Si no trabaja, ¿de qué come? Tenía que ir a trabajar, pues, ¿no? En las fábricas de la burguesía, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Y la transformación agrícola, de igual manera, ¿no? Estas industrias de vapor, ¿no? El desarrollo de las máquinas de vapor en relación a algunas tractores, etcétera, va a haber también una transformación en la agricultura, ¿ya? De la agricultura. Muy bien. Y, profe, ¿qué industrias van a desarrollarse principalmente? Acá están indicando, ¿no? La industria del textil, que ustedes lo han indicado muy certeramente, ¿no? Muy acertadamente, ¿no? Ahí Carolina nos decía, ¿no? En la industria textil,
Ya, sí, correcto. ¿Qué más, chicos? La industria de la metalurgia, el uso del hierro, ¿no? Elemento principal. ¿Para qué? Para hacer estas, ¿no? Estos instrumentos, pues, ¿no? Ya, para hacer, ¿no? Para hacerle, ¿no? Digamos, un carruaje, para hacer, ¿no? Esta máquina de vapor que se necesitaba, chicos, necesitaba hierro, ¿no? Ya, entonces, ¿qué van a necesitar? A su vez, vamos a necesitar metales, ¿ya? ¿Y de dónde voy a sacar los metales, chicos? De mis colonias, ¿no? De mis colonias, de ahí va a haber abundante metal, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? La industria del transporte, la locomotora, ¿no? ¿Ya? La locomotora. Los barcos a vapor, ¿ya? Esos barcos de vapor. Tenías que llevar ahí, ¿no? Ya tu carbón y tenías que estar alimentando constantemente, ¿no? Y eso generaba vapor y esa máquina no permitía que se pueda movilizarse, ¿no? Movilizarse, ¿ya? Acá tenemos algunos inventos que se dieron en esa época, ¿no? Ya el inventor y los inventos, ¿no? Sí, ahí podemos visualizar, ¿no? A John Kay, ¿no? La lanzadera volante, dice, ¿no? Sí. También el taller mecánico, ¿no? Ya. El primer barco a vapor, ¿no? Por Robert Fulton, ¿no? La primera locomotora de igual manera, ¿no? 1825, ¿no? Entonces, ahí vemos, chicos, esos avances importantes, ¿ya? Que van a cambiar, ¿qué cosa, chicos? Toda la estructura social, toda la estructura económica, toda la estructura tecnológica, ¿de qué cosa? Ya de Inglaterra principalmente, ¿no? De Inglaterra principalmente, ¿ya? Muy bien, correcto. Continuemos entonces. Acá están las principales industrias que estábamos señalando, ¿no? La industria textil, profesor, correcto. Ya. Van a aparecer, ¿qué cosas, chicos? Acá que vemos, por ejemplo, acá el Perú, ¿ah? Que ha sido pionero, chicos. ¿Qué vemos acá? A ver, nuestra ropita, ¿de qué está hecho, chicos? ¿De qué? A ver. Y el Perú tiene una de las mejores, ¿no? En esa, ¿ya? Algodón. De El algodón, profesor. algodón. Muy bien, el algodón, ¿ya? El algodón, ¿no? Tanguis, ¿ya? De acá del Perú, pues es el más cotizado, ¿no? Ya el algodón pima, ¿no? Como se algunas veces lo llama, es el más cotizado a nivel internacional, ¿no? Ya, y es bien costoso, ¿no? Ya este algodón, pues, ya lo llevan hacia el exterior para que puedan ahí venderlo, ¿no? Ya, bueno, para nosotros, pues lo dejan ya lo sobrante, como se puede decir, ¿no? Ya, muy bien. Ahí tenemos la industria textil, ya, principalmente, ¿no? Va a ser pilar de la revolución industrial. La lana va a ser desplazada por el algodón, ¿no? El algodón, convirtiéndose en el material, ¿no? Primordial. ¿Y de dónde van a sacar, chicos? De sus colonias, ¿no? También el Perú va a vender, pues, ¿no es cierto? Algodón en su momento, ¿no? ¿Qué más? La industria de los metales, la industria siderúrgica, ¿no? Encargada de extraer, procesar el hierro, extraer y procesar hierro, ¿no? Y convertir un elemento indispensable de esa época, ¿no? Porque imagínense estas locomotoras, esos barcos a vapor, etcétera, ¿de qué estaban hechos, chicos? De hierro, ¿no? De hierro, correcto. Acá está el hierro, ¿no? Ahí vemos. Acá vemos, ¿no? El hierro. Muy bien. La industria del transporte de igual manera, ¿no? Ya aprovechando, ¿no? El vapor como fuente de energía para poder generar, ¿no? Transporte, movimiento, ¿no? Transporte, movimiento. Y poder, ¿qué cosas, chicos? Movilizar. ¿Qué movilizábamos? Mercancías, ¿no? Y posteriormente a las personas, ¿no? Posteriormente a las personas. Muy bien, correcto. Ya acá vemos algunos inventos que se estaban señalando, ¿no? Ya, ¿no? La máquina de vapor, ya acá tenemos la locomotora, ¿no? Lo que conocemos ahora, pues el tren, ¿no? Ya ahora, pues el tren que es súper rápido, ¿no?
los llamados tren bala, principalmente que están en Europa, ¿no? Sí. Acá también tenemos la lanzadera volante, ¿no? Para el telar, principalmente, ¿no? Y los barcos de vapor, ¿no? De vapor, ¿ya? En estos barcos de vapor, pues, llevaban sus mercancías, ¿no? De un lugar a otro, ¿no? Y permitía que la transitabilidad sea más rápida, pues, ¿no? Anteriormente demoraba más tiempo, pero como ya se desplaza con mayor facilidad, ¿no? Con mayor rapidez, entonces no va a haber un gran avance ahí, ¿no? De poder llevar nuestras mercancías de un lugar a otro, ¿ya? Correcto, chicos, correcto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, ya, principales? Dice, nace el capitalismo industrial, ¿ya? A ver, chicos, vamos a explicar un poco esto, ¿ya? Eh, el capitalismo propiamente indicado, chicos, ya el capitalismo propio ha tenido tres etapas, profesor. Una, dos y tres, ¿ya? La primera etapa surge en la época en sus inicios, cuando aún no tenía, ¿no? Poder político, ya, etcétera, solamente poder económico. En los años de 1500, ya, se llama, ¿no? La primera etapa del capitalismo, que es el capitalismo, ya, mercantil. El capitalismo mercantil, ¿correcto? Muy bien. La segunda, chicos, esta ya que es la primera, ya, la primera etapa del capitalismo, el capitalismo mercantil. La segunda etapa, chicos, es el capitalismo, lo que estamos viendo acá, el capitalismo industrial, ¿ya? Que abarca, como ustedes ya saben, ¿no? Desde 1700, 1800, ¿no es cierto? Muy bien, 1800, ¿ya? Así más lo voy a poner abreviado, ¿ya? 1700, 1800, correcto. Acá está el capitalismo industrial. Industrial. Y por último, la tercera etapa del capitalismo, ya que es a partir del siglo XIX en adelante hasta la actualidad, ya, es el capitalismo imperialista. Ya, el capitalismo imperialista. Y cada uno tiene distintas características, chicos. Sí, ya cada uno tiene, perdón, tiene distintas características una de otra, ¿ya? En esta primera etapa, como habíamos indicado, la producción es artesanal. Ya, yo que soy acá, pues, ¿no? Sí, artesano, voy a producir pues un par de zapatos al día, lo que les estaba indicando, ¿no? Correcto. En el capitalismo industrial, ya surge ya la burguesía como clase dominante. ¿Y qué va a hacer esa burguesía, chicos? Ya no lo va a hacer él mismo, va a contratar a personales, ¿no? Contratará a 10, 15, 20, etcétera, que va a realizar esas actividades que realizaba él en sus inicios, ¿no? Ya no va a producir uno o dos pares de zapatos, cada uno pues producirá por el mismo desarrollo tecnológico 15, 20, 30 pares de zapatos al día, cada persona, ¿correcto? Entonces, por eso nos indica que es ¿no? El auge o el desarrollo ¿no? Del capital, ¿no? La segunda etapa del capitalismo industrial. Y esa tercera etapa, chicos, es cuando ya existen monopolios, ¿ya? Y ustedes deben saber, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Hay muchos monopolios, ¿ya? Que tienen control de muchos sectores económicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, el sector de farmacia solamente está controlado por uno, por dos grupos, ¿no? Monopolistas, ¿ya? El sector, por ejemplo, de las telecomunicaciones, ya por uno, dos, ¿no? Ahí estará Telefónica, Profesor, estará, ¿no? Claro, estará Vitel. Ya, son pequeños grupos que controlan, ¿no? Toda la producción o todo el sector de servicios, ¿ya? Entonces,
Son distintas etapas por la cual ha tenido que pasar, ¿no? Ya el capitalismo. En este caso, chicos, nos dice, en una consecuencia, que nace el capitalismo industrial, ¿ya? Surge o nace el capitalismo industrial, ¿no? ¿Qué más dice, chicos? Afirma el papel de la burguesía, ¿ya? El papel de la burguesía. Perdón. Ya, entonces ahí vemos, ¿no? De cómo va surgiendo el capitalismo industrial, ¿ya? Y el papel principal de la burguesía, habíamos indicado, ¿no? Ya, la clase dominante dentro del capitalismo es el burgués. ¿Y quién es la burguesía, chicos? Es el dueño, ¿no? Ya, de las máquinas de vapor, de las locomotoras, ¿no? De los barcos de vapor, ¿no? De etcétera. Ellos son los que, ¿no? Ya controlan y tienen dominio, ¿no? Ya, a ellos la burguesía, ¿ya? Son los dueños de los medios de producción, ¿no? ¿Qué más, chicos? Dice, la concentración de fabril originaria, ¿no? ¿Qué va a surgir, chicos? El proletario, ¿ya? ¿Quiénes van a trabajar en esas industrias? Obreros, ¿no es cierto? Ya a esos obreros también se les llama proletarios. ¿Y por qué se les dice proletarios, chicos? Porque van a vender su fuerza de trabajo. Yo voy a trabajar en esa empresa, ¿no? En esa fábrica, en esa industria, ¿ya? Y me van a trabajar, me van a pagar por esa actividad que realizo, ¿no? ¿Ya? Anteriormente, pues, ya en la época digamos, época feudal, no me pagaban, ¿no? Me daban, ¿no? Digamos, eh, del terreno mismo, no podía ahí abastecer para mí, para mi familia. Que en cambio acá no, ¿ya? En el capitalismo, ya industrial, básicamente ya se va a dar al obrero su salario, ¿no? Su salario, ¿ya? ¿Qué más, chicos? Dice, aparecen nuevos planteamientos políticos que van a intentar solucionar los conflictos sociales. Claro, ¿no? Imagínense, como les indicaba, trabajaban ¿no? los obreros o proletarios 15, 16, 18 horas de trabajo, ¿no? Desde que nacían hasta el último día, ¿no? de su vida, porque si no trabajaban, ¿cómo vivían, pues chicos? ¿Ya? Entonces, van a, y ojo, cuando ya terminan, pues no es que le dan, como ahora pueden, algunas empresas respetan, ¿no? Algunos beneficios sociales, vacaciones, CTS, ¿no? Etcétera. En esa época no había ningún tipo de beneficio social, ¿no? Tú trabajabas, te da tu salario, muy bien. Dejabas de trabajar, no había, pues entonces se veían obligados desde pequeñitos hasta viejitos, ¿no? Trabajar, ¿ya? Entonces, ahí, como les indico, ¿no? Van a aparecer nuevos planteamientos políticos, ¿no? Nuevos planteamientos políticos, ¿ya? Nuevos planteamientos políticos que van a qué, ¿qué van a hacer, chicos? Van a tratar de, en cierta forma, ¿no? Solucionar esos conflictos sociales, ¿no? Que van a existir en esa época, ¿ya? Van a luchar por las 8 horas de trabajo, van a luchar por tener vacaciones, ¿no? Ya compensación, por ejemplo, ¿no? En la actualidad ya cuando tienen maternidad, etcétera, tienen un tiempo de descanso, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya, entonces esos planteamientos a nivel político, ¿no? Van a surgir en esa época, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, chicos? Dice, la gran producción va a obligar a las potencias mundiales a buscar nuevos recursos también, ¿no? Ya, buscar nuevos recursos. Ya, nuevos recursos. ¿Qué más? Otra consecuencia va a ser el desarrollo, ¿no? O la concentración, ¿no? Urbana de la población. ¿Dónde se van a concentrar, chicos? ¿A dónde van a migrar? A las ciudades, pues, ¿no? A las urbes, ¿ya? A los burgos, ¿no? Por eso viene la palabra burguesía, porque viene de burgos, o sea, las ciudades, ¿sí? ¿Qué más? Dice, Europa amplía su expansión, ¿no? Colonial o colonialista. Ya va a empezar a invadir también a otros continentes, ¿no? A otros continentes. ¿Buscando qué, chicos? Nuevos mercados, ¿no? Ya, nuevas, materia prima principalmente, ¿no? Muy bien.
Vamos a visualizar un pequeño video, chicos. Ya a ver unos cuantos minutos y ahí vamos a socializar un poco, ¿ya? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer un periodo de la historia importantísimo y muy revolucionario. Hoy vamos a conocer la Revolución Industrial. Llamamos Revolución Industrial a la etapa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de la máquina de vapor, eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en fuerza y otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser tan importante como era, y apareció la sociedad urbana, dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales, que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riqueza. Al no poder ganarse la vida en el campo o en los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio, trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para conseguir trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones, y también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros. Muy bien, chicos, ahí hemos podido visualizar un poco, ¿no? En relación de cómo fue esa transición, ¿no? Ya, los cambios sociales, ¿no? Los cambios económicos, ya, por la cual han tenido que pasar, ¿no? Sí, la sociedad, ¿no? Hasta llegar hasta la actualidad en la cual, pues, nos desarrollamos. Ya, chicos, muy bien, ya, muy bien. A ver, ¿algún comentario, chicos, hasta ahí? Algo que indicar, algo tal vez que preguntar, algo tal vez que aportar, ¿no? Es importante que podamos participar. Todo conforme, chicos. Muy bien, entonces vamos respondiendo una preguntita de acá, ¿ya? Para ya estar terminando, dice. Los primeros inventos, ya del proceso de la primera revolución industrial, se aplicaron en la industria. ¿En qué industria sería, chicos? Habíamos indicado ahí, se había señalado también en el video. ¿Cuál de las industrias habrán sido las industrias más pioneras? ¿La industria automotriz,
la industria de alimentos, la industria, ¿no?, de la farmacéutica. ¿Qué industria habrá sido? ¿La industria textil o la industria de la metal mecánica, chicos? ¿Cuál sería la industria pionera? Ya, por acá me dice Carolina, la industria textil. Correcto, chicos, ya. El primero es la industria textil, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien, chicos. Ya. Correcto, ahí la respuesta y la alternativa B, ¿no? Ya. Muy agradecido, chicos. Ya, correcto. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, por su presencia y por su, digamos, intervención también siempre acertada, ¿ya? Siempre necesaria, chicos, ¿ya? Y de eso se trata, ¿ya? Muy bien, saludos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense, chicos. Bendiciones. Bendiciones, que tengan un buen domingo. Cuídense. Muchas gracias por la clase, profesor. Muy Cuídense, interesante ha saludos, sido. saludos. Bendiciones. Cuídense. De igual manera, saludos. Hasta luego. Cuídense, hasta luego.